Luis, si quieres, para ponernos como en 2 minutos, 3 minutos, ya puedes dar. Gracias. Ok. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Agradezco mucho a todas las personas que han logrado conectarse con Guatemala, pues, y quiero dar una bienvenida a todas las personas que están interesadas en este tema. Considero que este tema se convierte hoy en día en un tema muy trascendental en el campo de la salud pública y en el campo de la epidemiología. Tenemos un invitado especial para Guatemala y para las personas que se han conectado y le voy a dar la palabra al doctor Mario Antón para que haga la presentación respectiva. Adelante, Mario. Doctor Luis, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mario Antón y pues estoy como parte del Observatorio de Tuberculosis representado acá por AHF Guatemala. Y para mí es un gusto pues poder dar inicio a esta actividad. Esperamos que sean muchas de estas y que podamos por este medio pues poder llegar al objetivo de lograr controlar y erradicar la tuberculosis. Como preámbulo, pues déjenme decirle que el tema de la tuberculosis pues ha quedado rezagado secundario a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, se sabe que hasta un cuarto de la población mundial puede tener una infección por tuberculosis, que se le conoce como infección latente y que está ahí presente y que en cualquier momento puede desencadenar en enfermedad. En ese sentido, pues la Organización Mundial de la Salud tiene a la terapia preventiva como uno de sus pilares para llegar a sus objetivos de erradicación de la tuberculosis. Pues en ese contexto y pues aquí, como en nuestro país, en otros países, pues la terapia preventiva pues está indicada por los programas de salud y en ese sentido quisimos invitar a una persona que tuviera ese conocimiento y que nos pudiera ampliar la visión actual de lo que es la terapia preventiva de la tuberculosis. Gracias al Observatorio de Tuberculosis de Guatemala se ha logrado pues contactar y tener acá presente el doctor Alberto Mendoza Ticona. El doctor Alberto Mendoza pues es peruano y él tiene una especialidad en enfermedades infecciosas y de medicina tropical. Esta fue avalada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo, también una maestría en epidemiología clínica en esta misma universidad. El doctor Mendoza, pues, es un investigador muy activo y entre sus puntos de investigación, pues obviamente tenemos el control de TB, temas de VIH-Sida, algunos problemas de enfermedades nosocomiales y otras enfermedades infecciosas desatendidas. Creemos pues entonces que aquí tenemos una persona muy importante y que nos pues, puede ampliar en cuanto a este tema y siéntanse en la libertad de hacer sus preguntas vía chat y las iremos trasladando al doctor Mendoza paulatinamente. Así pues, sin tanto preámbulo, le doy la palabra al doctor Mendoza. Doctor Alberto Mendoza, bienvenido. Le dejo la palabra. Muchas gracias a Andrea, a todo el personal del observatorio que me han hecho esta invitación. Muy contento, muy agradecido por esto y de verdad quisiera que en esos minutos poder
contribuir en lo más que pueda en el conocimiento de ustedes sobre, como bien dijo usted, doctor Antón, formas de prevenir la tuberculosis en las personas que están viviendo con el VIH, ¿no? Entonces déjenme compartir la pantalla. Estoy fuera de una instalación, así que voy a apagar mi cámara para no tener problemas de transmisión por la internet. Y me gustaría, por favor, si se ve mi pantalla completa, por favor. Ya, doctor, ya la tenemos. Perfecto. Entonces, ok, en los siguientes 30 minutos, esperemos, vamos a compartir algo de prevención de la tuberculosis en personas viviendo con el VIH. Yo represento a la Asociación Salud Sucursal Perú, específicamente al Centro Médico Oscar Romero, que es un centro que se ha creado recientemente para impulsar la atención especializada de la infección por tuberculosis y VIH, la coinfección de VIH, y obviamente hacer investigación también. Y pronto ojalá seamos un centro de referencia internacional para el manejo de esas dos enfermedades que son tan terribles. Bien, entonces, ok. Vamos a hablar, no hay interés, conflictos de interés de ningún tipo con la industria o similares. Vamos a hablar un poquito de TVIH, el curso de la TV, transmisión y población, y algo de las guías sobre la terapia preventiva, sobre todo. Partimos de esto que se sabe, se conoce, pero siempre hay que reafirmarlo, ¿no? Las personas viviendo con el VIH tienen aproximadamente entre 26 y 31 veces más probabilidad de desarrollar TV activa que una persona que no tiene esta infección. O sea, es enorme el riesgo de adquirir la tuberculosis. Y de lejos, la tuberculosis es la principal causa de muerte en personas con VIH en países en desarrollo, como nuestra región de las Américas, Centroamérica y Sudamérica sobre todo. Entonces, esos dos conceptos hay que fijarlos bien. Por eso, en la persona con VIH es importante que no se enferme de tuberculosis, y esas son las medidas que vamos a luchar. En el 2019 se estiman que se han producido 29.000 casos estimados de coinfección TB-VIH, que es enorme, y de los cuales alrededor de 6.000 personas han muerto en un año con esa coinfección TB-VIH, que de verdad es muy, muy, muy grande el tamaño, la cantidad de gente que muere por esa coinfección, sabiendo que esto puede ser prevenible. Bien se ha recalcado que la OMS, en la estrategia fin de la tuberculosis, que seguramente todos la conocen o han escuchado de esa estrategia, que es la que nos guía y nos orienta de cómo luchar contra la tuberculosis, de hecho tienen que hacerse cambios a lo que se ha ido trabajando en los últimos 30 o 40 años. Y uno de esos cambios es que empecemos en este lustro entre 20 y 25 a herramientas de prevención de tuberculosis, ya no solo concentrarnos en el tratamiento, que ha sido históricamente lo más relevante, esquema, regímenes, MDR, XDR, sino también tomarle el valor que representa la terapia preventiva contra la tuberculosis, una vacuna contra la tuberculosis y otras medidas de control que deben hacerse. Entonces, es vital poder avanzar en eso en estos 5 años. La tuberculosis es una enfermedad prevenible y tenemos 3 niveles clásicos de transmisión. La prevención primaria es aquella que va a evitar que la persona se infecte. La secundaria es que el que está infectado no se enferme y no haga la forma activa. Y la prevención terciaria es aquel que está ya enfermo, infectado, enfermo, con síntomas y signos clínicos, que no muera, que no tenga secuelas y obviamente que no abandone el tratamiento. Entonces, hay algunas intervenciones que se detallan aquí para cada una de estos tipos de prevención, y de hecho todas aplican para pacientes con VIH, obviamente, porque el paciente con VIH es aquel, sobre todo, que más se va a perjudicar
de una infección tuberculosa si es que no se le previene otra técnica. Entonces, pero en el marco de la persona con VIH hay 4 intervenciones, me gustaría que las anoten, las tengan bien claras, que deben sumar, no solamente deben pasar como aisladas, sino cada uno tiene una contribución mayor o menor. Y la primera es la vacuna de la BCG. Tenemos que garantizar la vacunación de la BCG en toda nuestra población al nacimiento, sobre todo. Luego, todo lo que se llama prevención y control de infecciones por el Mycobacterium tuberculoso, la PCI, prevención y control de infecciones. La terapia preventiva tuberculosa, que ya son medicamentos que se tienen que dar para evitar que uno de infectado pase a enfermo. Y el 4 es el inicio de terapia antirretroviral de gran actividad, lo que se conoce como TARGA, ¿no? De esto ya hay bastante información, ya se sabe que entre más precoz sea el inicio de TARGA, la incidencia de tuberculosis y la incidencia de muerte en general, o enfermedades oportunistas, se va a reducir enormemente. Y es una política diagnostica-trata, eso no hay ninguna variación en, esto, en cuanto a VIH. Entonces, la vacuna de BCG ya tiene muchos años, lamentablemente no se ha avanzado tanto en la vacunación con BCG. Miren ustedes, en COVID la vacuna ha salido en menos de un año, y ya se estaba vacunando, ¿no? Se empezó en marzo la pandemia, más o menos, que llegando a Sudamérica, y en febrero ya Estados Unidos empezaba a vacunar eh, con tecnología de ARN mensajero y todo lo que ustedes ya saben de Moderna, Pfizer, etc. Entonces, pues esta vacuna, como es de una enfermedad de los pobres, de los países en desarrollo que no tienen la capacidad, digamos, todavía de desarrollar ciencia. Esto viene desde 1922, más o menos, cuando estas dos personas, Albert Calmet y Camille Guérin, franceses, uno de ellos veterinario, el otro médico, trabajan con inactivación del Mycobacterium bovis, lo inactivan por muchos cultivos, en cultivos en base de papa, y logran tener una cepa, la cepa de BCG, que bien se podía reproducir, pero no causaba enfermedad, lo que sí despertaba en la inmunidad, y lo probaron como un efecto de tratamiento al inicio, ¿no? Tratamiento de la enfermedad activa. Después fue evaluando si tenía algún efecto de prevención de tipo primario, ¿no? Porque el recién nacido nace sin infección tuberculosa, y tenemos que vacunarlo con BCG, que nos va a evitar formas severas en los primeros 5 años de vida, meningitis sobre todo multisistémica, y forma tuberculosis pulmonar hasta los 15 años de edad. Y es por eso que en muchos sitios vamos a ver que la TB infantil no es tan frecuente, porque la BCG está en una alta cobertura. Entonces tenemos que continuar. Mientras no haya otra vacuna, la BCG es la vacuna que debe ponerse en la población sobre todo al nacimiento. Al respecto, la OMS dice que la estrategia de la vacuna BCG es vacunar universalmente a todo niño al nacimiento. Entonces, en países o entornos con una alta incidencia de TB o alta carga de lepra, porque también protege contra la lepra, la BCG, una dosis única de BCG debe administrarse a todos los recién nacidos sanos en el nacimiento, incluido los recién nacidos de madres con VIH, para prevención del TB y la lepra. Es importante, lo he resaltado, que se ha incluido en recién nacidos con madre con VIH, porque es algo muy frecuente, al menos me llaman constantemente los colegas neonatólogos por los hijos de madres con VIH, y acá lo que manda no es que si se contagió o no se contagió, por eso recién vamos a ver al mes. Al mes se le hace su prueba de ADN proviral al niño y se ve si está infectado o no, pero la vacunación obedece básicamente al estado del recién nacido. Si el niño no tiene ningún signo de inmunodeficiencia adquirida o congénita, el niño debe vacunarse con bacilo de BCG. Puede ser que al mes me salga que esté infectado, pero el sistema inmunológico no está comprometido todavía, porque si el sistema inmunológico se ve comprometido, tendría inmunodeficiencia congénita. Entonces, eso es un mensaje claro, ¿no? La BCG se debe dar en niños de madres con VIH, siempre y cuando estén sanos en el nacimiento, para prevenir TB y lepra. ¿Ok? Eso es importante. Y otro tema importante que hemos visto como punto de esto es la prevención y control de infección por Mycobacterium tuberculosis como una medida preventiva
del VIH en personas, de la tuberculosis en personas con VIH. Entonces, estas guías de 2019 son guías recientes que se encargan de normar cómo el servicio de salud debe desarrollar sus actividades en condiciones de que atendiendo pacientes con VIH, con tuberculosis, estos no sirvan de contagio o focos de contagio o de transmisión a otros pacientes, como pacientes con VIH o diabéticos u otros inmunosuprimidos, a su familia que lo acompaña o a la cita o a sus amigos y al personal de salud. Entonces, todas esas medidas diseñadas para evitar ese contagio se llama prevención y control de infección por tuberculosis. Entonces, hay 3 tipos de medidas que son administrativas, control ambiental y protección respiratoria, que tienen una jerarquía, ¿no? Yo no puedo concentrarme solamente en las de grado 3, que son medidas de protección respiratoria, sino hecho las administrativas o las ambientales. Estas medidas tienen específicamente funciones, características, y las administrativas son medidas de gestión, son económicas, no hay que más escribir la política y verificar que la cumpla. Entonces, tiene que reducir el riesgo de la exposición a personas con TB infecciosa. Entonces, todo lo que hagamos para que la gente no se exponga a personas que potencialmente sean infecciosas es una medida administrativa. La ambiental son más costosas porque pueden requerir incluso adecuación de los ambientes, nueva infraestructura, romper paredes, poner ventanas para la ventilación natural, o mucho más costoso, incluso si es que podemos la ventilación mecánica, que lo que va a buscar es inyectar y extraer aire, tener una diferencial de presión, un flujo continuo, para que puedan no contagiarse los espacios externos a esta área de alto riesgo de transmisión. Y no solamente esta ventilación mecánica es costosa al implementarse, sino el gran problema que tenemos en otros países, que es el mantenimiento con fondos del Estado, ¿no? Que a veces no se pueden financiar, se prefiere otra cosa y al final se convierten en algo negativo, ¿no? Como en vez de dar protección, más nos convierte en un riesgo porque ya no hay presión negativa, se pierde, los motores no sé, se descalibran, lo que nos hace una presión positiva, todo lo contrario, ¿no? Entonces, tomar decisión de poder poner ventilación mecánica depende mucho del presupuesto, proyectémonos por lo menos 10 años, quiera garantizar que haya mantenimiento, que haya personal especializado, que son ingenieros, biomédicos, en este tipo de diseño. Los médicos, enfermeras, no podemos meternos a esta parte así querramos, porque no es nuestra pasión, ¿no? Y las últimas, las menos importantes, ojo, no es que sean, por ser últimas son las más importantes, no. La menos importante es la protección respiratoria. Y eso, mucha gente cree que lo más importante es tener un respirador de mascarilla. No importa que vengan todos los niños con tuberculosis, que estén tosiendo a mi costado, mientras yo use mi respirador N95 no va a pasar nada. Eso es un error terrible, ¿no? Todo el mundo trata de priorizar la protección respiratoria a las demás medidas cuando es todo lo contrario. Las medidas administrativas y ambientales son mucho más eficaces, costo efectivas en prevenir la tuberculosis en cualquier persona y más aún en personas con VIH. El principio es claro, hay una persona que es una fuente, que es un enfermo, que está con tuberculosis pulmonar o laringia y elimina al toser gotículas, droplets en inglés, o aerosoles, más convencionalmente hablando, que contienen de 1 a 3 bacilos tuberculosos y que tienen la capacidad de flotar en el aire y no ser afectado por la gravedad por mucho tiempo, pero tienen la gran desventaja, que la que tenemos que aprovechar, que el aire las desplaza como quiere, como le da la gana. Entonces, si yo le pongo una fuente de aire que la saque y que no esté en el ambiente que estoy habitando, es una medida muy buena, ¿no? Porque esto sí es lo que se hace. Y esto mismo está ahora en el COVID, ¿no? En el COVID es la misma figura, los aerosoles han pasado a superar a las otras medidas, entonces ventilación natural es lo que se quiere. Entonces, las medidas son administrativas, es para evitar que se generen, control ambiental, evitar que se acumulen, se propaguen, y la protección respiratoria, evitar que estas partículas se inhalen, ¿no? Por eso, ahí tenemos algunas medidas que vamos a continuar a desarrollar rápidamente. Estamos hablando de control de infecciones como medida preventiva de tuberculosis en pacientes con VIH. Una recomendación importante de estas guías es el triaje, ¿no?
a las personas con signos y síntomas de TB o enfermedad, tiene que preguntar sobre esos síntomas activamente en los sitios o en los servicios de salud. Y una vez que encontramos a alguien que posiblemente tenga tuberculosis, la otra recomendación es separar aislamiento respiratorio de las personas con tuberculosis activa, ya sea probable porque la clínica o confirmada porque tenemos un resultado de diagnóstico que nos da esa posibilidad. La recomendación 3 es iniciar rápidamente el tratamiento eficaz para el TB. Entonces, dentro de 24 horas, dale el tratamiento, que es una bomba de 11 tabletas o de 4 tabletas, si es en dosis combinada, para que rápidamente la carga bacilar, que es la extracelular que se está transmitiendo, se reduzca hasta un punto que ya no contagie. Entonces ya no expongo. Al no eliminar bacilos, ya no expongo. Eso es una medida de prevención primaria que hay que hacerla. Y la otra es la higiene respiratoria. O sea, he preguntado, lo he aislado, lo he tratado, pero en todo momento hay que aplicar lo que es higiene respiratoria, incluir la etiqueta de tos, que es básicamente cubrir la nariz y la boca con lo que podamos, ¿no? Un Kleenex, una toalla descartable, o si no, al final, si es que no tenemos algo, el codo, el pliegue del brazo, todo lo que pueda cubrir nariz y boca para evitar que la persona infectada emite aerosoles con bacterias, en este caso tuberculosas, en otro caso también para virus, al medio ambiente y donde pueda ser fácilmente el aire transportar hacia la otra persona. Entonces, esta es otra medida de recomendación que está fuertemente, una recomendación fuerte en las guías de la OMS. Otra quinta recomendación que hay que tenerla muy en cuenta, y eso no lo estamos usando mucho, es el uso de rayos ultravioleta germicida, ¿no? En las partes altas de la habitación, como ya sabemos, uno tose, bota aerosoles, y esos aerosoles son, el aire los levanta, los sube al techo, y ahí hay un haz de luz que está por encima de la cabeza de las personas, elimina, esteriliza, porque esta luz ultravioleta de onda corta tiene la capacidad de desnaturalizar el ácido nucleico ADN o ARN y poder, por lo tanto, esterilizar el aire y ya las bacterias dejan de ser replicables y se mueren, ¿no? E igualmente los virus. Entonces, esta es una medida también importante que se considera para control y prevención de infecciones. La otra medida es la ventilación. Y acá hay la ventilación natural, como está en la foto, puertas y ventanas abiertas para que entre el aire y pueda desplazar, llevarse todo el material de los olores que está contaminante, o mecánicamente cuando tú inyectas y extraes aire para poder generar gradientes de presión y evitar que lo de adentro salga al exterior y se pueda salir por un sistema de extracción muy bien diseñado, con filtro CEPA y que al final lo elimina al exterior, o lo recicla si es que tiene la capacidad de hacerlo, sus motores, por la necesidad de evitar contaminación externa y, por ejemplo, no usar filtros, evitar, si uno hace externamente, incluso puede no usar filtros CEPA que a veces son muy costosos. Ok, luego tenemos la recomendación 7, que es la protección respiratoria, es el uso correcto de respiradores, ¿no? Acá el personal de salud tiene que usar respiradores, no hablamos de mascarilla, hablamos de respiradores que son filtros específicos que tienen diferentes peculiaridades. Pero eso no es poner por poner, ¿no? Acá, si hacemos las cosas bien, tenemos que garantizar diferentes tallas de respiradores, garantizar esta prueba de ajuste para ver qué respirador es el que realmente le va a proteger contra la tuberculosis y no solamente tener algo que nos apriete el rostro como sensación de protección. Entonces eso más o menos tiene que quedar bien claro para poder diseñar esto. Entonces, podemos hablar mucho de esto, pero no es el motivo de la charla central, sino tenemos que tener en cuenta estas 7 medidas que hemos hablado que dicta la OMS para que el paciente con VIH, cuando vaya a un servicio de salud, se pueda evite que se contagie de tuberculosis por su gran vulnerabilidad que tienen, su susceptibilidad y vulnerabilidad a morir por esta enfermedad. Muy bien, y la otra que sí hemos hablado es la terapia preventiva de la tuberculosis. Entonces, nos vamos a basar en la guía consolidada del módulo 1, lo que es prevención, y vamos a hablar de la terapia preventiva con tuberculosis, que es otra medida importante para prevenir tuberculosis en las personas con VIH. Acá hay algunos conceptos que están desarrollados en la guía. Lo más importante es tener que esto se da en un proceso que tiene que ser ordenado, sistemático,
de detección de enfermedad. Entonces, yo tengo una población que es objetivo, voy a hacer una detección de casos de forma activa, ¿no? Entonces, voy a hacerle placa de rayos X a todos los pacientes con VIH, por ejemplo. Es una forma de screening muy buena que debería hacerse. Voy a preguntar por síntomas respiratorios a todos los pacientes con VIH, o también si han bajado de peso, si tienen fiebre de cualquier tipo, tos de cualquier tipo, o sudoración nocturna, ¿no? Los 4 síntomas cardinales para detectar TB activa en pacientes con VIH. Y lo que recientemente la OMS ha aprobado, la PCR, la proteína C reactiva, es otra forma también para buscar TB activa en pacientes con VIH. Si esta está más de 5 es alta, tengo que parar las antenitas y decir, este señor está inflamado posiblemente esté con una infección. La más frecuente en nuestro entorno es la tuberculosis. Ok, entonces lo tamizo y lo clasifico como prueba de tuberculosis, y sobre eso agarro una prueba diagnóstica que de hecho tiene que ser las pruebas moleculares tipo EXPERT, ustedes seguro han escuchado mucho de esto, y EXPERT Ultra, que es la versión que debemos usar en pacientes con VIH. Una vez que revisamos la TB activa, si tiene TB presuntiva, le hacemos una prueba de tuberculosis, se confirma si se trata, si no se confirma, igual. Ok, ¿pueden verificar que el micro esté apagado para no tener ruido, por favor? Gracias. Entonces, si no tiene tuberculosis, se hace una prueba de infección latente que en el caso de VIH no se requiere. Eso es otra cosa importante. No le puedo dar TPT, doctor, porque no tengo tuberculina, no tengo PPD, ese paciente no sé si está infectado o no. No. En VIH y menores de 5 años no se requiere esto para poder evaluar para dar terapia preventiva con tuberculosis, ¿no? Y obviamente se haga un seguimiento sistemático porque el tratamiento suele ser de tiempo prolongado, ¿no? En este caso se está dando esquemas de 6 meses, 9 meses con insulina SIDA, pero también vamos a hablar de esquemas acortados orales, que es lo que viene. En términos prácticos, estas son las dos únicas pruebas que se tienen para definir si una persona está infectada con la tuberculosis. No son perfectas, tienen muchos falsos negativos porque hay alergia, o sea que la persona no reacciona, puesto que para tener una prueba positiva, tanto PPD o tuberculina, necesitamos que el sistema inmunológico esté bien constituido, porque lo que vamos a ver es una respuesta inmune a una agresión o a la presencia del antígeno en la piel o en los tubos de ensayo, ¿no? El asunto es que si el sistema inmunológico no está bien, puede ser que el bacilo esté ahí y no pase nada, entonces un resultado falso negativo. Por lo tanto, se le resta mucho el valor de diagnóstico de la infección latente en pacientes con VIH a esas dos pruebas. Al final, si una de las dos es positiva, no hay problema, se considera positiva, pero si sale negativa, no me descarta la infección latente. Entonces, pues, tener mucho cuidado en eso, y no es necesario diagnosticar infección latente tuberculosa para iniciar TPT en PPD. Es lo que repito, ¿no? O sea, si ustedes me dicen, hay que hacer PPD en pacientes con VIH, la respuesta es no. Hay otras formas mejores, la placa de rayos X es mejor, para poder hacer un EXPERT Ultra, si es que sospechamos de TB activa, es mejor, pero y si no tiene clínica de tuberculosis, hay que darle TPT, ¿no? Terapia preventiva. Muy bien. Entonces, esta guía nos define 5 grupos que se deberían beneficiar de la terapia preventiva, que son esquemas de tratamiento, son tabletas de isoniazida o isoniazida con rifampicina o isoniazida con rifapentina para evitar, para digamos, esterilizar. Tenemos personas que están con la infección, o sea, tienen granulomas en todo el cuero, pero no están activos, pero hay bacilos ahí adentro. Y lo que se da ese tratamiento hace que entre al granuloma sólido, y mate al bacilo tuberculoso, de modo que ya no hay riesgo de reinfección endógena, ¿no? Que esos vuelvan a brotar y den enfermedad. ¿Quiénes son estos grupos? Uno es las personas viviendo con el VIH, ¿no? Independientemente del PPD, el IGRA, de antirretrovirales, que haya tenido tuberculosis previa, el nivel de CD4, independientemente de todo eso, las personas con VIH, solamente por tener VIH y no tener tuberculosis activa, se deben tratar con TPT. Y esa es otra cosa que quisiera que se... TPT, ya no hay TPI, ya no le damos de quimioprofilaxis, hablamos de TPT, es como se maneja ahora, ¿no? Se cambie después, pero ahora es TPT. Los otros son contactos menores de 5 años,
Y un grupo importante que tenemos que promocionarlo más, independientemente del VIH, es contacto mayores de 5 años, niños, adolescentes o adultos mayores, de casos que tengan contactos de casos de TB pulmonar que tengan prueba microbiológica positiva, esa EXPER o cualquier otra prueba o baciloscopía o cultivo positivo. Entonces acá ya no hay que solo a menores de 5 años, solo hasta 15 años, ¿no? Acá la OMS te dice a todo aquel que sea contacto de un caso de tuberculosis pulmonar, dale terapia preventiva tuberculosa independientemente del PPD, independientemente de que si tiene o es hombre, mujer, o es adulto, es niño, es joven, es viejo, no. Acá debemos adoptar esas medidas. El grupo 4 son contactos de pacientes con TBMDR, es un grupo especial, hay una recomendación de dar quinolonas, lo vamos a ver más adelante, y un grupos especiales, ¿no? Ahí entran pacientes que están con terapia inmunomoduladora, con anti-TNF, pacientes con falla renal en diálisis, gente que está en trasplante, trabajadores de salud en ciertas condiciones, sobre todo en infección temprana, ¿no? Y prisioneros, inmigrantes, gente sin hogar. Son grupos de riesgo que tienen que valorarse de manera individual. Esta gráfica, esta tabla la he traído porque nos dice el riesgo que tienen las personas mayores de 5 años de tener tuberculosis si son contactos de un caso de TB pulmonar positivo. Entonces, si la población general tiene 1 de riesgo, de 0 a 4 tiene 24, de 5 a 14, 27 y más de 15, 30 veces más riesgo. Entonces, no podemos solamente beneficiar de terapia preventiva a aquellos de 0 a 4 años, como lo hemos estado haciendo, sabiendo que aquellos que son mayores de 5 años o de 15 años tienen riesgo también alto, incluso más alto, que la población menor de 5 años. Y eso es los que tienen una prueba positiva. Y los que no tienen prueba positiva al inicio también el riesgo es 25, 24, 24. O sea, es alto también el riesgo de desarrollar enfermedad tuberculosa activa solo por el hecho de ser contacto domiciliario de un caso de tuberculosis. Eso es lo que manda, ser contacto domiciliario de un caso de tuberculosis. Acá ya no interesa el PPD. Entonces esas cosas van a cambiar mucho. Y ahora con los esquemas acortados, el gran sueño que tenemos en la región de las Américas es que implementemos el régimen de 1 mes o 3 meses y podemos tratar a todos los contactos de un paciente con TB pulmonar, desde un niño de 0 meses hasta un abuelito de 90, 80 años. Todos deberían recibir un tratamiento preventivo con tuberculosis de 1 mes o de 3 meses con el esquema basado en combinación de rifampicina y isoniazida. Muy bien, entonces la TPT tiene regímenes que se están utilizando. Isoniazida de 6 a 9 meses, monoterapia, y combinados rifamicina con rifampicina. Estamos en el régimen 3HP, no se olviden siempre las siglas, son 12 dosis semanales en un periodo de 3 meses, de isoniazida, la H, y rifampicina, la P. 3 meses de rifampicina más isoniazida, ese es el 3HR, esa es una terapia diaria. Y 1 mes de rifampicina más isoniazida diaria es el 1HP o el BRIF o el ultra corto. Y es el que a mí me gusta mucho porque realmente ha demostrado ser muy, muy eficaz y se consume, o sea, su tasa de cumplimiento es muy alta, ¿no? Porque solamente son 28 días de tratamiento que te reemplazan 9 meses de terapia diaria con isoniazida. Luego hay otro régimen de 4 meses de rifampicina, el 4R, que también es muy bueno. Y para TBMR, quinolonas u otros agentes de segunda línea es importante. Vamos a ver a continuación, esto ya hay bastante literatura, quizá ustedes han escuchado hablar de los metaanálisis tipo Cochrane, que son, digamos, los de gran calidad o de alta calidad, y ahí claramente ven cómo la monoterapia con isoniazida reduce 70% la incidencia de TB activa y 56% la incidencia de muerte en pacientes con VIH, sobre todo niños en este caso. O sea, definitivamente hay evidencia fuerte, sólida, que la terapia preventiva afecta la incidencia de casos nuevos y afecta obviamente la mortalidad a favor, ¿no? O sea, que reduce la mortalidad y reduce la incidencia de casos nuevos. Y cuando hablamos de terapia combinada, vamos a hablar de la rifampicina o de la rifampicina, en este caso el Priftin, así se llama, la rifampicina, que son tabletas de 150, y la isoniazida, que puede venir de 100 o de 300 miligramos.
La combinación de ambas drogas es la que se conoce como el HP, y la era de 3 HP de 3 meses, 1 HP de un mes, etc. Y bueno, muy rápidamente estos estudios vienen desde 2011, que ya se conocía que un esquema de 12 dosis de isoniazida con rifampicina era no inferior a 9 meses de isoniazida, ¿no? Y acá lo podemos ver en el análisis. En el grupo que tuvo isoniazida sola, tuvo 15 casos de 3.745 personas, y el que tuvo terapia combinada tuvo solo 7 casos, incluso la mitad de casos. Como este estudio no busca ser superior, sino similar, acá cumple ampliamente el criterio de ser similar. Por lo tanto, dar actualmente 3 meses de isoniazida rifampicina en dosis semanales es tan igual que dar 9 meses diaria de isoniazida. Estudio, metaanálisis bien grande. Y acá este es otro esquema de 4 meses de rifampicina sola. Igual, contra 9 meses, acá también. No hay diferencia estadística significativa. La cantidad de casos de tuberculosis fueron 9 acá y acá 8, sin diferencia. Más o menos la cantidad de personas fueron 3.138 y 3.178. Son personas, una gran cantidad de personas, ¿no? Y este es el esquema del 3HP, el Preventor en personas con VIH, que es lo que más nos interesa. Este estudio lo hizo en bastantes países, pero dentro de eso hubo Perú, y el grupo de Alberto La Rosa Infante, son del grupo de Impacta, y que hicieron este estudio en el 2016, se publica, y claramente muestran que la efectividad del esquema 3HP es similar a 9 meses de isoniazida, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá 9H tuvo 6 casos de tuberculosis y el 3HP tuvo solo 2 casos. Incluso es mejor, ¿no? Pero repito, como el criterio es básicamente no inferioridad, cumple el criterio de no inferioridad, incluso es mejor. Pero el diseño estadístico se ha hecho para no inferioridad. Y acá vemos también, ¿no? La cantidad de personas que toleran el tratamiento, que cumplen el tratamiento, es 89% versus 64% los que tomaron 9 meses de isoniazida. Ahí la diferencia sale estadísticamente. Entonces, es correcto decir, esquemas más cortos tienen mayor predisposición a que se complete el tratamiento mejor. Y ese es un estudio reciente que ha salido este año, ¿no? En agosto, donde tratan de evaluar si es que 2 ciclos de 3HP, o sea, que anualmente dar 2 ciclos de 3HP, es mejor que un ciclo de HP y es igual a 9 meses de tratamiento. Y acá lo concreto es que es igual de efectivo 3HP que 6 meses de isoniazida, y obviamente se cumple más, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? El cumplimiento acá llegó a 89%, y acá llegó al 45%. Es que de isoniazida solamente terminaron el tratamiento la mitad, no acabaron, a pesar de ser ensayo clínico. En cambio, del esquema 3HP, terminaron el tratamiento casi el 90%. Una diferencia enorme, muy importante, que va a favor de dar esquemas acortados o una vez por semana en condiciones de programa, ¿no? Entonces, es el mismo estudio que dio que dar anualmente por 2 años o dar una sola vez el esquema 3HP en personas con VIH no añadía mayor beneficio, ¿no? La cantidad de eventos por año fue similar o no fue tan significativa esta diferencia. Por lo tanto, el hecho de dar más de una vez el esquema 3HP ya no tiene sentido. Solamente con una sola vez el 3HP, más el paciente tomando antirretrovirales, que es lo que tenemos que garantizar, es suficiente para prevenir la tuberculosis en poblaciones con VIH. ¿Ok? Eso es bien claro, muy importante este concepto. No sé si no lo entienden bien, podemos hablar en las preguntas. Y el último esquema que les traigo es el BRIEF TD, el esquema acortado o corto, que es un mes de rifampicina más isoniazida para prevenir TB en pacientes con VIH. Es el esquema 1HP, o sea, un mes de isoniazida con rifampicina terapia diaria. El esquema es así, ¿no? Si pesa 45 kilos, le dan 450, si pasa 45, 600, más 300 miligramos de isoniazida, solamente esto por 1 a 4 semanas, o sea, 28 días. Después no ha habido más, más tratamiento y el seguimiento. Y lo concreto es que no son iguales. No es que uno sea peor que otro, los dos son iguales,
porque la cantidad de casos de tuberculosis hubo 32 casos, 31 casos en el grupo de un mes, y acá 33 y 29 en el grupo de 9 meses. Entonces la diferencia es marginal, casi no hay tanta tuberculosis. Y una de las cosas que estos autores y muchos otros han declarado que la reducción de tuberculosis en población con VIH se debe básicamente a un inicio precoz de antirretrovirales más una terapia preventiva de tuberculosis que puede ser 3-HP. Entonces, el esquema, o 1-HP en este caso, ¿no? Que es un solo mes el tratamiento que es importante destacar. La misma guía te trae todos los regímenes que hemos hablado, la indicación por kilo por peso, etcétera, etcétera. Y aquí, obviamente, cuando hablamos de tuberculosis MDR, los contactos, lo que recomienda es levofloxacina a estas dosis de acuerdo al nivel de peso del paciente. Estos documentos están disponibles, libres en la web de la OMS. Es muy importante que ustedes puedan tenerlos a su disposición para poder armar las normas nacionales locales, ¿no? Algunas cosas ya para terminar de la TPT. El 3-HP, que es el régimen de 3 meses con dosis y dosis de isoniazida repentina, se recomienda a partir de los 2 años. Menos de los 2 años vamos a usar todavía isoniazida 6 meses. El 1-HP se recomienda a partir de 13 años en pacientes con VIH y sin VIH. ¿Por qué? Porque el ensayo clínico solamente se hizo en pacientes mayores de 13 años. Todos los tratamientos pueden ser autoadministrados. Esto también es otra medida que ha dado la OMS. No es necesario que hagas DOT o TAES, ¿no? Que vayas a la casa y estés viendo que el paciente vaya al centro de salud y tome delante tuyo. Pueden ser autoadministrados. Y mucho cuidado con la rifampicina, es una rifamicina que interactúa con el citocromo 450. Es de mucho cuidado cuando demos esa terapia de 3-HP, por ejemplo, 1-HP con antirretrovirales. Y también con anticonceptivos orales, ¿no? Entonces, es una cosa mucho los hijos de la rifampicina. Son personas que, estando con tuberculosis, creían que están protegidas con sus anticonceptivos orales, pero no sabían que la rifampicina incrementaba el metabolismo de los anticonceptivos orales y las personas llegaban a ovular durante el tratamiento por causa de la rifampicina y obviamente quedaban embarazadas, ¿no? Entonces, esto se conoce mucho y tener mucho cuidado cuando se estén tratando mujeres en edad fértil con rifampicina. Tiene que haber otro mecanismo de planificación familiar que la paciente y su esposo quieran hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, algunos medicamentos antirretrovirales, y hay que trabajarlos siempre con dolutegravir, raltegravir, que son dos inhibidores de integrasa muy buenos, que no interactúan mucho con la P450, con la rifampicina, pero sí necesitan duplicar dosis, ¿no? Y luego en mujeres embarazadas con VIH se recomienda el esquema de 6H9H. No hay evidencia todavía en gestantes de esquemas con rifampicina, ¿no? Hay que evaluarlo. Vamos a ver qué sale. Y en candidatos con trasplante anti-TNF-alfa, los esquemas cortos son una ventaja, ¿no? Dar tratamiento con 1-HP o 3-HP y a los 3 meses le inicia el tratamiento para su enfermedad reumática, ¿no? Lo pulsamos, le damos terapia, pero nos ayuda mucho el manejo, el manejo de con 1-HP, ¿no? Entonces, bastante rápido salimos del caso. Luego tenemos la régimen 4R, que es 4 meses con rifampicina, se puede dar. Ojo, en los países hay muchas veces dosis combinadas, es una limitante. Hay que dar vitamina B6 a todos los pacientes con VIH, sobre todo si además tienen diabetes, falla renal, etcétera, porque pueden, como el régimen siempre contiene isoniazida, puede dar toxicidad neural periférica, ¿no? Obviamente hay intervenciones para mejorar la adherencia y tratamiento y necesitamos siempre manejar efectos adversos para mejorar las reacciones, la adherencia al tratamiento de las personas. En el esquemas acortados para TMDR, acá la única forma que tiene que hacerse es de manera individualizada y lo que se prefiere usar son fluoroquinolonas. Eso no está aceptado totalmente en algunos países, pero los clínicos pueden hacer uso de esto, de quinolonas, sobre todo levofloxacina, dar 6 meses a diferentes dosis, como ya se mencionó antes. Existen ensayos clínicos que están haciendo, uno de ellos es el Phoenix, que usa Delamanid, y otro es el Bequin y el TD-CHAM, que usan levoquinolona, levofloxacina, la levofloxacina, una quinolona, para poder prevenir el CAT en contactos MDR. Muy bien.
Conclusiones de mi presentación, hasta aquí quiero llegar, es lo siguiente, ¿no? ¿Es posible prevenir la TB en pacientes con VIH-Sida? La respuesta es sí. Hay 4 intervenciones que hay que conocerlas bien, hay que fortalecerlas siempre. Y una es la BCG, o sea, la vacuna del bacilo de Calmette Green, la PCI, que es la prevención y control de infecciones, la TPT, que es la terapia preventiva de tuberculosis, y los ARV, que es el inicio de terapia con antirretrovirales. Entonces, la TPT es una forma de prevención secundaria que aún no está siendo atendida, que necesita explotar, que necesita que se pueda expandir esto. Hay mucha evidencia que le he presentado yo a alguna de ellas sobre ensayos clínicos con esquemas 3HR, 3HP, 1HP, etc. Los países desarrollados ya tienen esquema 3HP desde 2014 más o menos, ya hace más de 8 años, y es inaudito que en los países de desarrollo donde hay más tuberculosis no tengamos todavía rifampicina en muchos países, y todavía sea acá, ¿no? Existen especificaciones importantes de población especial que las hemos visto, y aún falta mayor evidencia de terapia preventiva en pacientes con MDR. La TPT debe drásticamente ser extendida en el planeta, ¿no? Debe usarse más TPT, incluso más que la terapia de tratamiento, porque hay muchos más casos sanos que enfermos, pero infectados, y debe ser una piedra angular en la política de prevención de ATV hasta que se desarrolle una nueva vacuna, ¿no? Una nueva vacuna posiblemente de RNA recombinante, como la de Pfizer o Moderna. Y es necesaria implementación y expansión de la terapia preventiva con tuberculosis en la región de las Américas, donde vivimos, el país, el continente que nos aloja, ¿no? Entonces, esta piedra que ven acá es una piedra importante que se llama la piedra de los 12 ángulos en el Cusco. Ustedes van a la ciudad de Cusco, acá en Perú, que es la capital del Imperio Incaico, y van a ver muros incas que son espectaculares, pero tienen una ingeniería enorme, ¿no? Miren ustedes, esta piedra que está acá tiene 12 ángulos, ¿no? Y ha sido hecha a tal precisión que no puedes pasar un pelo ni nada entre las dos piedras. Y no es que haya pegado con cemento, otra amalgama, nada, es solamente precisión de corte de la piedra. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué no se hace ahora? Grandes enigmas de la vida. Muy bien, entonces quiero terminar con eso. Gracias por su atención. Ese es mi correo a mendoza-ces@pih.org. Encantadísimo de recibir consultas por correo electrónico. Y bueno, quedo atento, Antón, para preguntas si es que la hubiera. Gracias, doctor Mendoza. Excelente presentación. Creo que abarcó de excelente manera todos los temas y nos quedan más claros. Muchos, hay algunas preguntas que nos han hecho por vía chat. Le hago llegar la primera, una que nos hace Martín Castellanos. Él refiere que si el algoritmo de pues estar detectando a los pacientes si hay fiebre vespertina, diaforesis, pérdida de peso, tos, el estar evaluando esto en los pacientes VIH positivos y con menos de CD4, ¿funciona para indicar el inicio de la terapia preventiva? Hay que ponerle en su lugar, ¿no? Este es un algoritmo clínico, es una escala clínica para poder definir probabilidad de tuberculosis, ¿no? Ese algoritmo es un algoritmo de detección. Entonces, repito, ¿no? La detección es un proceso muy importante en el control de la tuberculosis. Es que yo tengo una población de 1 millón de personas, entonces tengo que aplicar estrategias que sean costo efectivas y que me pueda capturar de ese millón a 100.000, sobre las cuales voy a aplicar una prueba diagnóstica, ¿no? Para no gastar en todos, a todos no lo voy a hacer un expert, ¿no? Entonces, yo tengo población con VIH, que sé que tiene un alto riesgo, hasta 26 veces más riesgo de ser tuberculosis. Uno de las formas de detectar enfermedad activa en ellos es esta escala clínica que se ha mencionado muy bien. Si tiene uno de esos 4, me hace pensar que probablemente tenga tuberculosis, ergo tengo que hacerle una prueba de confirmación diagnóstica. Y la primera que tenemos que tener es el expert. Dejar de un lado el cultivo porque demora, dejar de un lado la vaciloscopía que ya no es tan sensible. El expert es la herramienta más importante. Si no hay expert, obviamente tenemos que usar la vaciloscopía, el cultivo, que son las técnicas que se complementan.
pero hablo de expert porque es una de las pruebas moleculares. Ahora la OMS da un abanico de otras pruebas moleculares. Está TrueNAT, está TVLAM, está los sistemas automatizados de COVAS, de Roche, el Abbott Real Time, está el FluoroTime de Hain. Ya se han modernizado, ya digamos, tuberculosis ya no es la cenicienta de las enfermedades. Ahora hay gran innovaciones. Ahora ponerlas a servicio del pueblo, de la población, es tarea de todos, de los políticos, de la sociedad civil, de los técnicos, clínicos, etcétera. Todos tenemos que sumar. Y parte de eso es eso, transmitirles a ustedes, Observatorio TV, que ya hay cosas que se deben hacer, que ya existen en el primer mundo y que tienen que implementarse en nuestro país. Entonces, para retornar a la pregunta, si me voy, disculpen, el algoritmo de escala clínica es útil, sí, lo es. Nos debe ayudar para discernir entre todos los pacientes con VIH, aquellos en los que voy a hacer una prueba diagnóstica adicional, porque no puedo hacer a todo el mundo expert, porque no, tengo que guiarme por algo, y una forma de guiarse es uno de esos 4 síntomas cardinales que se conocen. Otra cosa importantísima es la PCR, ¿no? La proteína C reactiva, muy, muy importante. Que si el paciente con VIH tiene una PCR positiva, ojo, ese paciente puede tener tuberculosis, ergo le voy a hacer más pruebas adicionales como un expert, cultivos, etcétera, que pueda disponer. Entonces, no confundir siempre detección, diagnóstico y tratamiento. Y más antes de eso, prevención, ¿no? Prevención antes y después. Prevención es evitar que se contagie, que se enferme. Detección es detectar al enfermo. Ya una vez que se ha enfermado, tengo que detectarlo. Y tengo que tener estrategias sensibles para, una vez detectado, hacer una prueba de diagnóstico. Y diagnóstico es ya hacer las pruebas de laboratorio o una evaluación clínica exhaustiva que me defina que este paciente debe tratarse. Sí o sí tiene que tratarse. Y el tratamiento, obviamente, son todas las estrategias que ya sabemos de medicamentos, DOT, el TAES, todo lo que sea tratamiento centrado en la persona, con subsidios de pasaje, movilidades, de canasta alimentaria. Todo eso sirve para que la persona termine el tratamiento, se libere de la tuberculosis y se reinserte en la sociedad, ¿no? Y en esa lucha estamos, ¿no? Ok, pero haberle contestado algo. Okay, sí, claro. Gracias, doctor Mendoza. También la doctora Miriam de Jaramillo pues, le expresa que es excelente ponencia, dice, y ella quisiera saber qué esquema están utilizando actualmente ustedes en Perú y desde cuándo lo están utilizando. Esa es una muy buena pregunta. Nosotros estamos usando todavía isoniazida 9 meses. Ya sabemos algunos países de la región que están usando isoniazida repentina. En Socios en Salud estamos haciendo alguna evaluación exploratoria y tenemos ya rifapentina para usar, estamos pidiendo los permisos en el MINSA para poder aplicarlo ya en esquemas 3HP, pero particularmente, y es que he usado en ensayos clínicos el 1HP, que es 4 semanas de rifapentina con isoniazida, y es espectacular, ¿no? Porque la gente, el paciente con VIH, lo toma muy bien, porque sabe que es de 4 semanas, y son un poco, las tabletas no son pocas, pero sabe que se va a terminar en 4 semanas, y no es 9 meses, y cuando tú lo sigues en el tiempo, porque el ensayo clínico siempre lo sigues hasta 3 años, realmente al segundo año ya ni se acuerdan que han tomado la rifampicina con isoniazida, porque es algo tan corto, tan efímero, pero tan importante en su impacto que es, sin lugar a dudas, la intervención que se debe hacer en el país, en otros países, ¿no? 4 semanas de isoniazida con rifampicina más vitamina B6 y piridoxina, obviamente en pacientes que hemos descartado tuberculosis activa, tiene que darse en los pacientes con VIH mayores de 13 años, ¿no? Que es cómo se hizo el ensayo clínico. Eso podría contestarles al respecto de la pregunta. Gracias, doctor Mendoza. Y también, pues hay algunas otras, digamos, Alberto Colorado, pues nos compartió la guía de OMS sobre TPT y también él hace referencia a la importancia que debe tener la coordinación de los programas de VIH para lograr este tipo de intervenciones. ¿Qué opinión tienes sobre
ese tipo de coordinaciones interprogramáticas, doctor Mendoza? No, es muy importante. Saludos a Alberto Tocayo. Gracias por estar ahí, por la invitación también. Un activista de polendas, como decimos, ¿no? Muy activo. Sí, definitivamente eso lo hizo muy bien Alberto porque él conoce la realidad de nuestros países y sabe que muchas veces pasa por temas personales, ¿no? Y por estructura no bien integrada, ¿no? Lo que se genera son barreras, por ejemplo, que la isoniazida, la manejo del programa de tuberculosis, el antirretroviral, el programa de VIH, y tienen que el paciente ir de un lado a otro lado para que le puedan dar la isoniazida, es un tema muy serio. Y a esto le pones la práctica privada, porque muchos países con VIH también se ven en la práctica privada, porque ahí no hay tanto limitante como en TB. Y el médico de la práctica privada quiere darle isoniazida, pero no encuentra porque es un medicamento controlado, lo manda al Estado, y el Estado, como es un paciente que no es del Estado, no lo quiere atender y el paciente se pierde. Entonces, definitivamente las políticas tienen que integrarse y la OMS da 11 puntos de integración que se tienen que avanzar mucho en cuanto a la estructura de los esquemas, del organigrama de los programas a nivel nacional, a nivel local también. Definitivamente se ha avanzado mucho. Yo, por ejemplo, tenía un paciente con VIH, le detectaba TB y yo no podía iniciarle anti-TB porque tenía que pasarlo al neumólogo. Y el neumólogo me da cita de cada 2 o 3 semanas, tiene que tener su sello. Entonces se ha avanzado mucho en ese tipo de cosas, ¿no? De conflictos neumólogos, infectólogos. Se tiene que avanzar y las nuevas generaciones deben salir con otro chip, ¿no? Que primero es el paciente antes que nuestra profesión. Igual pasa en el primer nivel de atención, ¿no? El paciente con tuberculosis, le detecta una prueba de VIH, tienes que llevarlo, como el Targa no, el antirretroviral no está tan descentralizado, tiene que llegar al hospital para que el infectólogo que está ahí le inicie el tratamiento. Y para que llegue tiene que dar cita a las 5 de la mañana, solo dan cupos de 15 pacientes. Y por más referencia y todo, el paciente no va, se pierde y no inicia antirretrovirales y se pierde, ¿no? Entonces, los son ejemplos de la vida real, ¿eh? De mi país, y yo sé que en sus países seguramente pasa lo mismo. Entonces, como bien dice Alberto Colorado, es muy importante esa integración y tiene que darse en las normas técnicas, tiene que estar ahí respaldado en las políticas, en las guías, para que se pueda manejar conjuntamente la infección de forma que se piense siempre en el paciente, eliminando las barreras que les he comentado, algunas, y de hecho hay muchas más. Eso podría decirlo como comentario. Gracias. Gracias, doctor Mendoza. Aquí surge una pregunta también. ¿Qué podemos decir al personal médico que nos refiere el riesgo de generar alguna resistencia por el uso de isoniazida? ¿Cuál sería ahí la manera de contestar a este tipo de inquietudes? Sí, es una barrera grande, una de las barreras enormes para que los propios colegas infectólogos no den terapia con isoniazida. Hay muchas más, ¿no? Eh, el, el, el infectólogo en general trata de preferir el antirretroviral porque sabe que le va a servir no solamente para test, sino para la vida, ¿no? Y el paciente cuando está con polifarmacia y va a tomar isoniazida y a veces solamente isoniazida de 100 miligramos, tienes que darle para un mes 270 tabletas de isoniazida, más 90 tabletas de piridoxina, más su antirretroviral. O sea, el paciente se hace un mundo y no acaba. Y apenas tenga un dolor en el estómago, cualquier otro efecto adverso por cualquier cosa, lo va a atribuir a la isoniazida y cuando viene a tu control, le quieres volver a dar la isoniazida y los que son sinceros te lo van a decir, ¿sabe qué, doctor? No le estoy tomando porque me cae mal y he preferido mi Targa, ¿no? Y los que no son sinceros la van a recibir y no la van a tomar, como no es de OT, no lo van a tomar. Entonces, ante esas circunstancias que uno está viendo, comienza a surgir barreras de los médicos, decir, no, ¿para qué le doy si no la toma? ¿O para qué le doy si le va a generar resistencia? Sobre la resistencia hay por lo
menos 3 estudios que se han hecho de series de cortes retrospectivas, donde se ha evaluado que los casos, obviamente el TPI no es infalible, hay casos que se han visto, nos ha demostrado, a pesar de que han tomado isoniazida, les ha dado tuberculosis, ¿no? Y se ha demostrado que claramente aquellas personas que han tomado isoniazida, el riesgo de tener enfermedad resistente a isoniazida Gracias. es Tenemos igual una que última una pregunta, persona que doctor no lo ha Mendoza, nos hace Miriam Ok. Cúa, que si tiene alguna indicación para el inicio de TPI en cuanto a CD4 o carga viral. No, la indicación es clara, es independientemente del CD4 y la carga viral, se debe iniciar TPI lo antes posible una vez que descartemos TB activa en la persona con VIH. ¿Aló? ¿Me copian? Sí, sí, doctor Mendoza, aquí estamos. Tal vez hubo algún problema de conexión con el doctor Antón. Ok. Creo que se han abarcado la mayoría de las preguntas. No sé, Luis, si quisieras dar algún comentario de cierre para el doctor Mendoza. Simplemente agradecer profundamente su disposición para Guatemala. El tema ha sido magnífico, un tema muy claro, muy preciso. Y aparte de ser tema claro de decisiones en el país. Le agradecemos profundamente, doctor, por su ponencia y estamos... Okay. Buenas. Muchas gracias, doctor. Gracias, Adriana. Estamos en contacto entonces. Claro que sí. Y A sus bueno, nada órdenes. más para todos, la ponencia del doctor estará en nuestra página que la acabamos de poner en el chat. Y pues muchísimas gracias a todos por su atención y muchísimas gracias en especial al doctor Mendoza. Gracias a usted, gracias, Adriana. Encantado siempre. Gracias, hasta A sus luego. órdenes. Hasta luego. Gracias, doctor. Feliz tarde, muy amable. Gracias. Muchas gracias, buena tarde. Todos, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Feliz tarde.